Algunos árbitros realmente no saben lo que están. Desde fallar goles claros hasta expulsar al jugador equivocado, estos son los peores errores arbitrales en la historia del fútbol. Y primero recibir una falta de otro jugador ya es bastante malo. Pero imagina que el árbitro te patee. Eso es exactamente lo que le pasó al defensa del Nantes, Diego Carlos, en un partido de la Liga contra el PSG en 2018. Carlos tenía prisa por regresar de un ataque de último minuto cuando el torpe árbitro chochó contra él. El árbitro luego le dio una patada a Carlos y luego decidió darle tarjeta amarilla, incluso, aunque fue completamente culpa del árbitro por chochar contra él y patearlo. Y como era la segunda tarjeta amarilla del partido, Carlos fue expulsado. Nantes perdió el partido 1-0, pero luego el árbitro admitió que su caída fue accidental y que estaba suspendido por la Federación Francesa de Fútbol, aunque viendo el incidente nuevamente, está claro que debe ser el árbitro el que saque la tarjeta roja. Podría ser mucho peor, ya que el próximo árbitro falló un gol y la mano más obvia. Desde Diego Maradona, todo en el espacio de 2 segundos. Y probablemente estará agradecido de que el equipo que marcó este gol fantasma ganó de todos modos, así que no importa demasiado. El Dundee United venció al Patrick Thistle por 4-0 a domicilio en un partido, pero justo antes del final de la primera parte, claramente marcaron otro gol cuando el balón fue directo al fondo de la red antes de golpear el soporte y rebotar en manos de un jugador de Patrick Thistle. Claramente pensó que era gol porque simplemente atrapó el balón y se lo dio a su portero. Gave it to his goalkeeper. Increíblemente, el árbitro falló tanto el gol como la flagrante mano, pero su claro deseo de ser patrocinado por ahorradores de especificaciones no perjudicó. Estuvo arbitrando en el Mundial de 1900 y no es el único árbitro de la Copa del Mundo en esta lista, ya que incluso los llamados árbitros de élite pueden cometer errores. ¿Qué son más? La Liga de Domingo, incluyendo un árbitro que seguía amonestando al mismo jugador y otro que era tan malo en el cronometraje. Podría trabajar en British Rail y también hay un árbitro al que pillaron por tráfico de drogas y otro que cometió un error tan grande que incluso cambió las reglas del fútbol. Pero el próximo partido entre Watford y Reading en 2008 podría no haber inspirado a muchos neutrales, por lo que el árbitro decidió darle un poco de sabor a las cosas, concediéndole sin absolutamente ningún motivo. Después de un corner de Reading, el balón rebotó un poco alrededor fuera a sacar de meta, o eso pensaban todos los jugadores. El árbitro Stuart Atwell tenía otras ideas. Atwell no es ajeno a la controversia, como algunas temporadas. Hace unos días, Nottingham Forest recibió el mayor hallazgo jamás realizado por la FA por descartar sus errores en un partido contra Everton e insinuar que era fanático del Luton Town, lo cual es peor que ser acusado de corrupto o incompetente, pero su error en 2008 fuera todo. El corner de Reading había cruzado la línea, pero fuera de la portería, es decir, debería haberse dado como saque de meta o como otro saque de esquina. Pero el juez de línea de alguna manera no vio esto correctamente y lo desmenuzó como un gol. Y aunque ni un solo escritor había celebrado o afirmado que fuera un gol, Atwell decidió que le creía al juez de línea ante sus propios ojos y ante los ojos de todos en el estadio. Entonces concedió un gol sin ningún motivo. El entrenador del Watford pensó que la decisión era tan extraña que la compraron con el aterrizaje. Pero también es una extraña coincidencia para Atwell que Watford sea rival local de su amado Luton Town. Ahora, fallar 3 penales como Stuart, Mr. Town, Atwell ya es bastante malo, pero fallar 4 penales, eso es una locura. De hecho, el próximo árbitro ha realizado un doctorado sobre la salud mental de los jugadores, lo que podría ayudar a los jugadores del Chelsea en su partido contra el Barcelona en 2009. La actuación arbitral de Tom Henning Overabo fue tan mala que los jugadores del Chelsea lo etiquetaron un ladrón y el propio Overabo dijo que había pasado de ser una persona razonablemente considerada árbitro hasta convertirse en el mayor idiota del fútbol internacional en solo 2 horas. El Chelsea necesitaba ganar y se adelantó pronto gracias a un golazo de Michael Essien antes. El árbitro ignoró varias apelaciones de penalti. La primera quizás tenía razón, ya que Florin Maluda recibió una falta al borde de el área y el árbitro dictó un tiro libre en lugar de un penalti. El siguiente, que Zagrapa derribó justo cuando estaba a punto de disparar, tal vez no del todo corte claro. Pero el tercer lanzamiento de penalti es tan claro y obvio como cuando un Barcelona, el jugador tocó el balón con la mano, no había forma de que no fuera penalti. Y luego el Barcelona marcó, así que el Chelsea necesitaba un gol o quedar eliminado de la Champions. Liga y justo delante del árbitro hay un balón de segunda mano. Y en ese momento los jugadores del Chelsea perdieron completamente el control con Mihail Ballack gritando en la cara del árbitro, y Tagba y José Bozima fueron cancelados por sus reacciones. Y algunos fanáticos del Chelsea incluso lo llevaron demasiado lejos y hablaron de amenazas de muerte. Pero tal vez este próximo árbitro fue aún peor, ya que en realidad consiguió a todos los jugadores de mezclado. En 2014 el Chelsea iba a 0 contra el Arsenal cuando Alex Oxlade puso a Chamberlain. Decidió que imaginaba sus posibilidades como portero y detuvo un disparo con la mano. Una pena. Entonces el árbitro no tuvo más remedio que expulsar a alguien. Pero en lugar de expulsar al güey que incluso había admitido su culpa, el árbitro André
Mariner decidió expulsar a Kieran Gibbs. Por supuesto, para Mariner, Oxlade-Chamberlain no fue. Luego anotó un hat-trick o algo así cuando el Arsenal fue goleado 6-0 por sus rivales de Londres. Pero al menos los errores de estos árbitros han sido honestos y aunque muchos aficionados piensan que el árbitro es corrupto o ha aceptado un soborno, es raro que alguna vez se demuestre, pero eso es exactamente lo que ocurrió en la semifinal de la Copa de la UEFA de 1984, que provocó un. Nottingham Forest había vencido a Anderlecht 2-0 en el partido de ida, pero en el partido de vuelta, Anderlecht contó con mucha ayuda del árbitro que dio decisión tras decisión a favor del. El equipo belga, incluido Anderlecht, recibió una penalización por una ridícula zambullida justo en frente de el árbitro y Forest tienen un gol anulado por absolutamente nada y Forest largo. Sospecha que algo le pasaba al árbitro y uno de sus jugadores llamó al penalti. Fue la decisión más vergonzosa que jamás había visto en el fútbol. Pero en 1997, Anderlecht admitió haber sobornado al árbitro y fue expulsado de europeo por un año. Pero resultado que la UEFA en realidad sabía del soborno 5 años antes, pero no hizo nada al respecto y todavía no han dicho por qué se sentaron ante esa evidencia de amaño de partidos durante 5 años sin molestarse en decírselo a nadie. Ahora bien, la década de 1980 fue una época en la que los árbitros dejaron pasar muchos entradas. Fueron demasiado indulgentes como en la semifinal del Mundial de 1982, cuando un jugador estuvo a punto de morir, pero el árbitro simplemente saludó. Sigue jugando. El jugador francés Patrick Baptiste acercó cuando el portero de Alemania Occidental, Harold Schumacher, salió corriendo de su portería y se estrelló contra Baptista sin intentar jugar el balón. La cadera de Schumacher se estrelló contra el cráneo de Baptista, dejándolo inconsistencia y causando que French. El centrocampista Michel Platini teme que su amigo esté muerto. El árbitro, por su parte, dejó que el juego continuara. Ni tiro libre, ni tarjeta roja, nada. E incluso permitió que los alemanes ejecutaran un saque de meta antes de decidir que así sería una buena idea permitir que Baptista reciba algún tratamiento para su lesión que pone en peligro su vida. Mientras Baptista estaba en coma con la mandíbula fracturada y dientes rotos, Schumacher lo hizo, se mantuvo firme en su objetivo y luego bromeó diciendo que pagaría la dentadura postiza de Baptista. El árbitro dijo que nunca vio el incidente, lo que hace que uno se pregunte qué parte del juego que incluso estaba viendo. Y para escuchar más historias sobre tecladas brutales como esta, presione el botón de suscripción para que, a diferencia de este árbitro incompetente, no te pierdas nada de la acción. Pero más adelante hay un árbitro que marcó un gol para ganar la liga y otro que no comprender la anatomía humana básica. Pero primero este próximo árbitro logró dejarse engañar por acente australiano y darle 3 tarjetas amarillas a un jugador. Pero primero solo quiero pedirte que te suscribas. He estado poniendo mucho esfuerzo en hacer estos vídeos y realmente significaría mucho para mí si lograras eso botón. Bien, ahora volvamos a los árbitros. El árbitro inglés Graham Powell dirigió el espectáculo en el partido de la Copa del Mundo de 2006 entre la Australia, Croacia y con la clasificación para la siguiente ronda en juego. La cosa sigue. El campo se puso un poco picante, con duras entradas volando dentro y fuera de la hora croata. El defensor Joe Simic derribó a Helquel y luego protestó y se le mostró el tarjeta amarilla. Mientras Uia seguía gritando, eres increíble con el árbitro. Y como Simonich nació y creció en Australia, su marcado acento australiano parecía confundir a Paul, quien marcó la tarjeta amarilla en la columna equivocado de su cuaderno. Y a medida que avanzaba el partido, ambos equipos tuvieron un jugador expulsado y hubo penaltis y apelaciones. Pero con el juego 2-2, Simonich derribó a Mark Butica y llegó de Kennedy y estaba claro para todos que una segunda tarjeta amarilla estaba en camino. Pero después de que salió la tarjeta amarilla, la tarjeta roja no siguió y Simonovic simplemente se alejó y continuó jugando mientras Croacia buscaba el empate. Pero al final del partido hubo más dramatismo que provocó que Paul se sacara la tarjeta amarilla. Shamanich de cartas y libros nuevamente y esta vez sí vio rojo. Pero al menos el error no afectó el resultado del partido, pero para Paul fue el final. De su sueño de arbitrar en la final del Mundial y Paul admitió su error y se retiró un año después. El siguiente árbitro estaba mucho más despistado, ya que ni siquiera puedo decir la hora. Es algo que incluso los niños de 5 años pueden manejar. La árbitro Zamiana Janice Cosway estuvo a cargo del partido de la Copa Africana de Naciones 2000. Molly Túnez, que incluso sin sus errores de cronometraje habrían sido controvertidos. Molly se adelantó de penalti, pero luego, faltando 13 minutos para el final, también le dijeron a Túnez. Penalti tras una larga revisión del VAR, pero fallaron el penalti poco después. El árbitro pitó el tiempo completa en el minuto 85. Quizás quiere evitar el tráfico o algo así, pero afortunadamente se dio cuenta de su equivocado. El juego se reanudó solo para que el árbitro expulsara a un jugador de Molly y luego fue a revisar el VAR y a pesar de que su primera decisión fue claramente errónea, decidió quedarte con ese y luego con 20 segundos de tiempo normal por jugar, más lo que sería. Probablemente habrá mucho tiempo adicional debido a los retrasos del VAR. Simplemente decidió el árbitro para soplar a tiempo completo. Y después del partido, los funcionarios de Afron irrumpieron en la conferencia de prensa. Se jugarían unos minutos para poder completar el partido, con el cuarto árbitro a cargo en lugar de
Chicasbe, pero Túñez se negó a jugar. Simplemente presentó una queja formal. Pero es seguro decir que Chicasbe no será patrocinado por Rolex en el corto plazo. Ahora, cuando el balón golpea al árbitro, debe provocar la interrupción del juego. Pero el siguiente árbitro pensó claramente que su contrato con la máxima categoría turca incluía una bonificación por gol. Como 1986, el Beşiktaş luchaba por el título turco en Ankaragücü. Pero con el marcador a 0 y Ankaragücü disparó al árbitro y lo desvió y en lugar de anular el gol, permitió que se mantuviera dándole a Ankaragücü una improbable victoria por 1-0 y ese punto lo perdió el Beşiktaş. Fue suficiente para que Galatasaray ganara la Liga Turca por un solo punto. Entonces, tal vez este árbitro en particular no sea particularmente bienvenido en algunas partes de Estambul. Tía Rian, por otro lado, probablemente tampoco debería esperar bebidas gratis la próxima vez que visita Dublín. Francia estuvo absolutamente horrible en la Copa del Mundo de 2010, pero podría decirse que ni siquiera deberían haberse clasificado en primer lugar. En la prórroga del partido de vuelta del partido de clasificación contra Irlanda, un centro profundo de Francia estaba fuera de juego cuando Thierry Henry mágicamente lo mantuvo dentro usando su mano, no uno, sino dos veces. De alguna manera el árbitro falló en su trampa y centro para que William Galus anotara el gol que rompió los corazones de los irlandeses. Galus dijo que más tarde que no estaba tanto de balonmano en ese momento y cuando se enteró, culpó al árbitro que admitió haber llorado después del partido por su aire colosal. Lo que enfureció tanto a la gente en Irlanda que incluso el líder del país pidió que se repitiera el partido. Roy Keane, sin embargo, dijo que estaba más molesto con los defensores y el partido de Irlanda que con el árbitro. Y aunque el VAR no existía en aquel entonces, el siguiente error fue tan grande que llevó a la introducción de la tecnología de línea de gol. Los problemas de Inglaterra en la Copa del Mundial 2010 comenzaron con un error del portero contra Estados Unidos. Y cuando empataron a 0 contra Argelia en uno de los partidos más aburridos de la historia del fútbol. Significaba que las tres líneas se enfrentarían a Alemania en la siguiente. Y como era de esperar, Inglaterra empezó mal y perdía por 2-0 después de solo 32 minutos. Pero luego recuperaron un gol y ganaron algo de impulso. Y apenas un minuto después, sus fanáticos estaban celebrando después de que Frank Lampard lanzara el balón por encima de Manuel Neuer desde 25 yardas. Y su disparo pegó en el travesano antes de rebotar muy detrás de la línea de gol para poner el marcador 2-2. Eso pensaban todos excepto el árbitro que se perdió el incidente. Preguntó su juez de línea que estaba demasiado ocupado observando la línea de fuera de juego. Y el portero no ya sabía que era gol, pero intentó engañar al árbitro para que no considerara el gol. Fue una decisión tan ridícula que incluso la leyenda alemana, Jürgen Klinsmann, la calificó de desgracia y el árbitro luego admitió su error tras ver el error en la televisión. Y aunque Inglaterra finalmente perdió 4-1, el gol cambiaría el fútbol, ya que la ira por el incidente obligó a la FIFA a comenzar a adoptar la tecnología de línea de gol. Pero si Inglaterra estuviera enojada por ese error, no es nada comparado con la ira que sintió Italia en 2002. Italia se enfrentó a la anfitriona Corea del Sur en octavos de final y tal vez tenía la sensación de tener derechos a pesar de terminar segundo en un grupo relativamente fácil, mientras que los coreanos habían ganado su grupo y había vencido a Portugal en esta etapa, por lo que eran mucho más competiciones de la... Pero el partido estuvo lleno de algunas llamadas realmente polémicas del árbitro ecuatoriano Brian Moreno, incluido un penalti sobre a Corea desde el principio que luego bailaron, y el italiano Cristian Vieri golpeando a un jugador en la cara, rompiéndose la nariz pero evitando el castigo, junto con varias otras faltas poco fiables que cometió el árbitro. Pareció ignorarlo y luego justo al final de tiempo, el reglamentario Francesco Totti decidió una falta. La caja luego, en lugar de sancionar un penalti, el árbitro expulsó a Totti por tirarse. Italia tuvo que jugar la prórroga con 10 jugadores. Y luego en la prórroga, Italia pensó que había marcado gol de oro, pero se consideró fuera de juego. Y minutos después, An Jong-kwan de Corea anotó para ganar el juego. Y los italianos se indignaron convencidos de que el árbitro había aceptado un soborno. El gobierno incluso investigó sus finanzas, pero no pudo encontrar nada. Más tarde, ese año, la FA ecuatoriano lo sancionó por amañar partidos en la liga local y fue sorprendido en el aeropuerto Nueva York intentando contrabandear heroína en ropa interior. Pero supongo que para que podamos analizar verdaderamente estos horrendos intentos de arbitraje, un analista de árbitros profesional como Mark Lettenburg, quien enseñó este lucrativo trabajo independiente, carrera después de retirarse de ser árbitro real. Y me pregunto cuál diría que es la decisión correcta si un jugador levanta el balón. ¿Quizás un tiro libre? Bueno, en un partido de 2010 entre Manchester United y Tottenham Hotspur, casualmente, árbitro de Mark Lettenburg, Nani del United, se lanza y luego detiene el balón con sus manos. Tiro libre claro. Entonces el portero de los Spurs, Aurelio, coloca el balón en el suelo, listo para ejecutar en un... Pero Lettenburg no deja claro que esté dispuesto a... Y luego Paul Scholes le grita a Nani que dispare, por lo que Nani secretamente corre hacia la pelota y dispara en la red. Todo el mundo está confundido, incluso el juez de línea dijo, pero por alguna razón, Lettenburg decide que el objetivo está bien y simplemente se encoge de hombros y se marca.
Ahora, el próximo gol es uno de los más icónicos en la historia del juego, pero obviamente no debería haber contado, así que cabe preguntarse cómo el árbitro se lo perdió. En los cuartos de final del Mundial de 1986 entre Inglaterra y Argentina, un balón entró en el cuadro de Inglaterra y el portero Peter Shilton saltaron para atrapar el balón, pero Diego Maradona, que era demasiado bajo para alcanzarlo con la cabeza, simplemente decidió golpear la pelota en el objetivo en su lugar. Pero el árbitro y el juez de línea de alguna manera no vieron lo que todos los demás en el mundo vio y entonces permitieron el gol y después Maradona dijo que se marcó un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios. El árbitro se quedó con el balón de partido y luego lo subastó para hacerse millonario, así que supongo que a veces ser absolutamente inútil en tu trabajo vale la pena si eres árbitro.